Ok. Buenas tardes, soy el doctor Rodrigo Carvajal, miembro de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica IBI Santiago. Bienvenidos a todos y todas, espero que se encuentren sanos, ustedes y sus familias. Y esta tarde vamos a hablar de endometriosis y específicamente el impacto que esto puede tener en los deseos de formar familia, de ser padres. Primero, hablar de qué es la endometriosis y la importancia que el diagnóstico oportuno esto puede tener. La endometriosis es una enfermedad ginecológica, es una patología crónica actual de origen desconocido. Hay distintas teorías, pero ninguna de ellas es 100% válida para describir todas las enfermedades. Afecta a millones de mujeres en todo el mundo y se caracteriza principalmente por producir fuertes dolores durante la menstruación. Es un dolor pélvico crónico que es invalidante y se asocia a problemas serios de fertilidad. La definición de endometriosis es el tejido endometrial que se ubica por fuera del útero. El endometrio es el tejido que recubre el útero por dentro. A veces esto se puede refluir por las trompas y este endometrio se aloja en las paredes externas del útero, sobre la trompa, sobre los ovarios, y este endometrio queda implantado y empieza a producir cicatrices, que es lo que se ve aquí en un ovario, desde el útero. Esto es por fuera del útero, es lo que se llama peritoneo, y esto produce muchas inflamaciones. Es una enfermedad muy frecuente y muy prevalente, subdiagnosticada. Se estima que hay alrededor de 170 millones de mujeres en todo el mundo que en este momento pueden sufrir de endometriosis. Alrededor del 5 o 10% de todas las pacientes en edad fértil pueden presentar endometriosis, pero las mujeres que consultan por infertilidad, entre un 25 o un 50% de ellas pueden tenerlo. Alrededor de todos los diagnósticos de infertilidad, un 30% puede ser debido a endometriosis, ¿ya? En parejas fértiles es menos probable tenerlo, pero si uno asocia infertilidad y dolor pélvico, esto puede estar presente en el 70% de las pacientes. Es decir, la endometriosis es una causal importante de infertilidad, ya sea con o sin dolor pélvico crónico. Hay algunos factores de riesgo, tanto personales como familiares, que nos hacen sospechar la presencia de endometriosis. Tener una menstruación a muy temprana edad, ¿ya? Pacientes que tienen la menstruación muy pronto o que tienen una menstruación muy abundante, tanto en cantidad como en duración. O sea, mientras más regla uno pueda tener, o las pacientes, mientras más regla pueden tener, es más probable que implantes de endometrio se alojen por fuera del útero y a futuro esto pueda producir endometriosis. Un embarazo, el primer embarazo a una edad muy tardía, implica tener más ciclos menstruales y en consecuencia hay mayor probabilidad de que algún tejido endometrial se implante en la pelvis. Las operaciones pueden también asociarse a endometriosis porque el aumento de la intervención en la pelvis puede producir que algún tejido de endometrio que debía estar por dentro escape de la cavidad endometrial y se pueda alojar fuera del útero. Tener una regla muy corta también puede significar tener más reglas durante el año y por lo tanto más sangrado y más probabilidad de que implanten endometrio. También hay antecedentes familiares, por ejemplo, pacientes si la mamá tiene endometriosis o una hermana tiene endometriosis, también hay un mayor riesgo de presentarlo y por lo tanto es importante saberlo para poder consultar oportunamente y prevenir las secuelas y las consecuencias que esto puede tener. Hay distintas teorías para explicar la endometriosis, por qué un tejido de endometrio se puede implantar fuera del útero, ¿ya? Distintas teorías, algunas inmunológicas, algunas en etapa embrionaria, pero la más probable
es que la menstruación se puede devolver por las trompas y alojarse por fuera del útero, ¿sí? Es importante, como yo les decía, sospecharla. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes, que es alrededor de 1/3, que son asintomáticas. No lo saben, no tienen menstruación dolorosa, pero pueden tener igualmente endometriosis y solo manifestarse como infertilidad. Los síntomas clásicos es el dolor. Es un dolor muy intenso durante la menstruación, puede producir dificultades para tener una vida sexual plena, o sea, dolor para tener relaciones. Cuando es muy severa puede producir dolor al orinar, puede tener un dolor pélvico crónico, una menstruación demasiado dolorosa e incluso afectar para tener deposiciones, ¿ya? Es muy habitual que las pacientes demoren hartos años o consulten en múltiples especialistas, consultando por colon irritable, por síndrome intestino irritable, por cólicos abdominales, consulten a la urgencia por regla dolorosa y finalmente años después se dan cuenta que es endometriosis y ya es muy severa, lo cual ha causado secuelas, que yo les voy a contar ahora, que nos van a afectar la fertilidad. Hay distintos mecanismos por los cuales la endometriosis puede producir infertilidad. La menstruación retrógrada y los implantes de endometriosis producen una inflamación en el cuerpo. El endometrio implanta en un sitio que no es normal que esté y esta implantación produce una reacción inflamatoria y la inflamación produce una reacción en el cuerpo que son cicatrices. Estas cicatrices producen distorsión de la anatomía del cuerpo. Producen inflamación, producen que el ovario no funcione bien, hay quistes de endometriosis en el ovario que se llama endometrioma, puede obstruir las trompas o que las trompas se llenen de líquido, lo cual produce que esta inflamación en la pelvis impide que los espermios fecunden adecuadamente, disminuye la calidad de los óvulos, disminuye la reserva ovárica y la capacidad de implantación. Es decir, puede afectar el útero, los ovarios, los óvulos, las trompas, incluso la movilidad o la probabilidad que fecunden los propios espermios. Esto es lo que yo les contaba. El útero tiene en su interior endometrio. Lo normal es que con la menstruación se produce un sangrado que se exterioriza, pero con la menstruación puede un porcentaje de este endometrio devolverse por la trompa y alojarse sobre el ovario, sobre el útero, y esta menstruación retrógrada, al implantarse en las trompas, produce adherencias. Esta adherencia obstruye la trompa uterina e impide que haya un normal embarazo, porque la trompa uterina es el lugar donde es el sitio de la fecundación, ¿sí? También puede producir obstrucciones si el endometrio produce una cicatrización interna en la trompa uterina, entonces el espermio se obstruye por coágulos de sangre y cicatrices e inflamación e impide que el óvulo se fecunde con un espermio en forma natural. Puede producir líquido que se inflame en la trompa y inflamación en la pelvis. Puede estar la trompa funcionando abierta, pero si hay una inflamación en la pelvis, impide que el óvulo sea de buena calidad y que los espermios fecunden adecuadamente. Entonces, en consecuencia, vamos a tener una infertilidad. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de infertilidad? Uno lo sospecha por el cuadro clínico, que yo les decía que son menstruaciones dolorosas, un dolor pélvico crónico, en pacientes que pueden consultar por infertilidad, ¿ya? Son síntomas de dolor pélvico crónico. Al examen físico uno puede encontrar un ovario más grande o al examen físico un útero que es doloroso, sensible, ¿ya? Hay algunos exámenes de sangre, como el CA-125, que se pueden elevar, pero lo más importante es, además del cuadro clínico, exámenes ecográficos o de resonancia que nos muestren quistes de endometriosis o adherencias, que les puedo mostrar más adelante. El diagnóstico también se puede hacer en pacientes asintomáticas por laparoscopía, lo cual que consiste en, a través del ombligo, con una óptica, una cámara, mirar por dentro del abdomen, dentro de la pelvis, y uno puede ver las consecuencias, en el fondo las secuelas de esto, que son secuelas por las adherencias y por la inflamación. Podemos ver las adherencias de la trompa, las quistes de los ovarios, las adherencias del intestino, del recto, de la vejiga, que muchas veces va a requerir una intervención quirúrgica, ¿ya? Y
hay que hacer una biopsia para certificar esto. Esto es una imagen de una ecografía y este es un ovario, y esto que se ve aquí es un quiste de endometriosis que afecta todo el funcionamiento del ovario, y lo normal es que dentro del ovario uno vea folículos. Y esto es lo que se llama laparoscopía, que es un tratamiento de pacientes que tienen dolor y un quiste muy grande en los ovarios. Y esto es súper importante que nosotros nos demos cuenta de cómo el ovario sufre cuando uno opera los ovarios. Al operar los ovarios, uno puede sacar el quiste de endometriosis, pero esto después uno tiene que hacer una coagulación para evitar la hemorragia, o sacar el quiste de endometriosis, y el ovario, si bien va a quedar sin endometriosis, va a quedar con una disminución muy severa de la reserva de óvulos. De ahí la importancia del diagnóstico, porque si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, podemos mejorar la calidad de vida de las pacientes, porque van a tener menos dolor, pero también podemos reducir las probabilidades de infertilidad futura. Haciendo un tratamiento oportuno, podemos mejorar el pronóstico de los embarazos o de la probabilidad de lograr embarazo más adelante. Si bien la endometriosis es una enfermedad benigna, es decir, que no es cáncer, pero es una enfermedad crónica, es progresiva. Significa que con el tiempo va a ir avanzando, va a ir aumentando la severidad de la enfermedad y produciendo secuelas mayores, ¿sí? Por lo tanto, es importante consultar a tiempo. Se sabe que la endometriosis disminuye las probabilidades de embarazo. Ahora, si bien no disminuye o sea, no invalida que usted pueda lograr embarazo en forma espontánea. No es que sea 0% probabilidad, sino que disminuye severamente las probabilidades. Incluso en pacientes que cuando hacemos tratamiento de reproducción asistida, si las secuelas son muy grandes, sobre todo sobre la reserva ovárica, los pronósticos también podrían disminuir. Por lo tanto, es importante hacer una buena evaluación antes de operarse de endometriosis. ¿Cómo es el enfrentamiento de la endometriosis desde el punto de vista del tratamiento? Va a depender del escenario clínico. O sea, hay pacientes que no tienen dolor, no tienen síntomas y no tienen infertilidad. Muy bien, solo tenemos que tratar, podemos tratarlo como seguimiento, solo como control médico. Hay pacientes que tienen dolor muy invalidante, muy severo, que no pueden tener relaciones, no pueden ir al trabajo, consultan en urgencia muy frecuentemente. Hay pacientes que tienen infertilidad y pacientes que tienen una combinación de ambas, infertilidad y dolor. Entonces, no es que uno trate la endometriosis, sino que la endometriosis se trata según el tipo de paciente, las características de la paciente y lo que la paciente lo que la paciente necesite. Entonces hay que personalizar el tratamiento a las necesidades de la paciente. Entonces no hay un tratamiento estándar, sino que depende de las características, las condiciones de la paciente y lo que necesite. Hay distintos tratamientos. Uno puede dejar anticonceptivos o inyecciones en pacientes que tienen dolor, y esto, el tratamiento médico hormonal, le va a disminuir el dolor, va a disminuir la endometriosis, la inflamación de la endometriosis, pero obviamente, si son pastillas anticonceptivas, la paciente no va a lograr embarazo, ¿sí? Hay tratamientos quirúrgicos que consisten en lo que yo les comentaba, que es a través de una óptica mirar el útero, mirar la pelvis y retirar los quistes de endometriosis y los implantes. Esto es muy bueno para el dolor, pero si la cirugía es muy agresiva sobre los ovarios, va a disminuir severamente la reserva de óvulos y por lo tanto las probabilidades de embarazo a posteriori, incluso con tratamientos de reproducción asistida. También hay combinaciones de tratamientos médicos y quirúrgicos y tenemos tratamientos de reproducción asistida, ¿ya? Va a depender de la paciente. Entonces, ¿cuáles son las variables que uno debe analizar cuando las parejas consultan? Bueno, la edad de la paciente, la reserva de óvulos, si hay un factor masculino asociado, los años que llevan buscando embarazo, si se han hecho tratamientos antes, si ya se han operado. Cada cirugía significa una disminución progresiva de la reserva de óvulos, y la cirugía también deja cicatrices en el cuerpo. Aunque uno saque quistes de endometriosis, igual queda una cicatriz en los ovarios. Los deseos de la paciente, la severidad de la enfermedad y el tipo de endometriosis. Entonces, por lo tanto, no es tan sencillo de que uno tenga una receta de cocina y que todos los pacientes se traten de la misma manera. Entonces, hay un enfoque reproductivo que uno debe aplicar, en el fondo, que cuidar la reserva de óvulos. Para nosotros es fundamental. La reserva de los óvulos
tienen un número limitado en el ovario. Son células que no se pueden regenerar. Cualquier daño que haya en el ovario va a disminuir la cantidad de óvulos, pero después este daño es irreversible. No podemos recuperar los óvulos que se han perdido. Y el mismo impacto tiene la edad. Con el tiempo vamos a tener menos óvulos. Cuando tomamos una decisión de un tratamiento, tenemos que evaluar la reserva de óvulos, la edad de los pacientes, si hay un factor masculino asociado o si las trompas están obstruidas. Y con eso, si tenemos todas estas condiciones, el tratamiento más ideal o con mejor pronóstico es la fecundación in vitro. En pacientes que tienen espermiograma normal, trompas normales, que tienen una endometriosis que es menos severa, que tienen menos dolor, que tienen reserva ovárica normal, y llevan poquito tiempo buscando embarazo, uno podría recomendar inseminación intrauterina. Si el dolor es muy invalidante, muy severo, o si tiene líquido en las trompas, uno tiene que indicar una cirugía para poder lograr el embarazo. ¿Ya? Entonces, tenemos en morado tratamientos de fecundación in vitro en pacientes con factores de mal pronóstico. Edad de sobre 38 años, menor reserva de óvulos o las trompas obstruidas, una endometriosis muy severa. En pacientes jóvenes, espermiograma normal y trompas sanas o endometriosis leve, uno puede indicar tratamientos de baja complejidad como una inseminación. Si tenemos líquido en la trompa o un quiste de endometriosis muy grande o un dolor invalidante, habría que hacer una cirugía antes, pero teniendo mucho cuidado de la reserva de óvulos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante considerar la reserva de óvulos? Porque hay una condición paralela que es transversal a todas las pacientes, que es la edad, el tiempo. En la medida que pasan los años, y lo que vemos aquí en rojo, va disminuyendo la cantidad de óvulos. Es algo cuantitativo, que la endometriosis disminuye, sobre todo después de operarse. Pero también va aumentando el porcentaje de óvulos con alteraciones genéticas. Es decir, y esto es parte de la biología femenina del ovario, en todas las pacientes disminuye tanto la cantidad de óvulos como la calidad de los óvulos, y esta disminución es mucho mayor después de los 35 años. Si usted a esto le asocia endometriosis o alguna operación de los ovarios, ya sea de cualquier quiste de los ovarios, enfermedades autoinmunes, quimioterapia o radioterapia, la disminución de los óvulos ocurre antes, a edades más tempranas. Por lo tanto, la fertilidad o las probabilidades de lograr embarazo van a ser menores. Y en este sentido, la preservación de la fertilidad en endometriosis es algo que hay que tener muy presente. Incluso en pacientes que no estén buscando embarazo ahora, si tienen endometriosis, tienen que pensar en su deseo de embarazo a futuro y tienen que considerar guardar óvulos, porque es una técnica que se ha demostrado que es eficiente, es segura y consiste, como les voy a contar ahora, en criopreservar óvulos. Uno puede criopreservar óvulos, puede criopreservar embriones. Y esto consiste en una técnica en la cual uno congela los óvulos o los embriones, o incluso puede congelar tejido ovárico, que es lo que vemos aquí, en una técnica que se llama vitrificación, que consiste en congelar una célula a una velocidad extremadamente rápida y a una temperatura muy baja, que es el nitrógeno líquido, menos 200 grados Celsius, y permite conservar la vitalidad de la célula por el tiempo indefinido. Y esto es muy bueno porque lo que se sabe es que el útero no envejece. O sea, el paso del tiempo está en los ovarios. Los espermios, usted puede tener espermios, los hombres producimos espermios hasta que nosotros morimos. El testículo tiene células madre de espermios y puede producir espermios cada 3 meses hasta que uno muere. A menos que tengamos un cáncer testicular o algo, pero la fábrica testicular puede envejecer y los espermios ser más viejitos, pero son espermios nuevos. En cambio, los óvulos no. Se acaban y no hay vuelta atrás. El problema lo tenemos en los ovocitos. El útero se puede mantener receptivo y fértil, incluso en edades después de la menopausia. Por eso es muy bueno preservar óvulos en pacientes que tienen antecedentes de endometriosis o que por alguna razón van a tener que operarse. ¿Ya? Es muy importante prevenir el daño ovárico secundario a la cirugía, y para esto hay que hacer un consejo reproductivo precoz. Consultar con el médico especialista en medicina reproductiva para que con estas técnicas de criopreservación, este es un tanque de nitrógeno gaseoso,
que tiene dentro, uno puede criopreservar óvulos o embriones a una temperatura de menos 200 grados y permite por tiempo indefinido preservar la calidad de los óvulos y de los embriones, ¿sí? Y poder planificar entonces independizarse del tiempo, del reloj biológico del ovario, incluso de la endometriosis y poder, bueno, desarrollar su vida profesional o planificar su deseo de embarazo y en no andar contra el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se pueden hacer estos tratamientos? Consisten en un tratamiento que se inicia con la menstruación, son medicaciones inyectables que contienen una hormona, que son gonadotrofinas. Estas hormonas estimulan el crecimiento de óvulos y cuando los óvulos son grandes, uno, vía vaginal con anestesia, los extrae, es con una sedación profunda y podemos recolectar los óvulos en unos tubos de ensayo y estos óvulos en el laboratorio se congelan, ¿sí? Se vitrifican y se criopreservan. Es una intervención que es ambulatoria, es decir, si vienes con anestesia, pero tiene una hospitalización de 2 a 3 horas. Usted se hospitaliza con anestesia en la mañana y a media mañana o a mediodía ya se puede ir a la casa a hacer reposo, pero no requiere una intervención, una operación agresiva, ¿sí? Uno puede utilizar los óvulos con espermios de la pareja o con espermios de banco de espermios a futuro y es indefinido la viabilidad de los óvulos. Hay nacimientos con embriones congelados de 30 años, y son niños sanos, lo cual habla de la seguridad de la técnica, ¿sí? Aquí tenemos como un ejemplo de cómo con la medicación, que son inyecciones que se usan en la piel subcutánea, vemos folículos que son chiquititos, el folículo es el que contiene un óvulo dentro, después de 8 o 10 días de tratamiento crecen los folículos, se ven folículos muy grandes, en vez de uno, que es lo normal, en un ciclo natural, solo crece uno, pero con los medicamentos logramos madurar 10, 12, 15 óvulos, que se ven en la ecografía de esta manera, y vía vaginal, con una aguja, con la anestesia, para que no duele, porque están con anestesia y están dormidas, tampoco ven nada, y tampoco deja cicatriz porque es vía vaginal y es solo con una aguja, uno va aspirando el líquido y lo que se hace en el laboratorio es cuidar los óvulos. ¿Por qué es recomendable vitrificar óvulos? Porque es un tratamiento que se ha demostrado que es seguro, no tiene secuelas a largo plazo, es efectivo, o sea, la sobrevida de los óvulos que uno congela es sobre el 90%, es costo eficiente porque se ha estudiado que guardar óvulos ahora es más eficiente que si usted se hace un in vitro en 5 años más, por ejemplo. Porque la calidad de los hoy día, usted va a tener más óvulos y de mejor calidad que a futuro. Entonces va a tener mejor pronóstico en sus tratamientos. Y además que es éticamente aceptable porque si usted guarda óvulos y después logra embarazo en forma natural, no necesariamente tiene que usar los óvulos. En cambio los embriones, podría haber algún cuestionamiento en el fondo de tener embriones congelados y no usarlos nunca. Otra de las técnicas que usamos frecuentemente en endometriosis severa, con baja reserva ovárica o en pacientes de más de 30 años que tienen las trompas obstruidas o con algún factor de infertilidad asociado como un factor espermático, es la fecundación in vitro, que consiste en los óvulos que uno ha obtenido, en vez de guardarlos, los podemos fecundar en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio. Esto es lo que yo les contaba, extraemos los óvulos. La diferencia es que en vez de guardarlo inmediatamente en el laboratorio, podemos fecundarlo a través de 2 técnicas. Una es la inseminación con un FIP, que es dejar los espermios alrededor del óvulo, o a través de un ICSI, que es inyectar un espermio directamente dentro de un óvulo, que es lo que vemos acá. Se selecciona un espermio de la pareja y lo inyectamos directamente dentro de un óvulo. Esto tiene una ventaja en la endometriosis, el ICSI específicamente. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que hay en la endometriosis es la inflamación que hay en la pelvis. En un embarazo natural, de concepción natural, el óvulo y el espermio fecundan en la trompa uterina. Si en la trompa uterina o en la pelvis, alrededor del ovario, por fuera del útero, hay endometriosis, esto genera una inflamación, un estado inflamatorio tan grande
que esto que la fecundación no ocurre adecuadamente. La fecundación in vitro tiene un beneficio, es que uno extrae los óvulos del ovario, los aleja, los sacamos de la inflamación de la endometriosis, y en el laboratorio uno puede limpiar el óvulo de la endometriosis, sacar todo este tejido inflamatorio de endometriosis o de sangre que pueda haber, y en un ambiente limpio uno fecunda el óvulo con el espermio, que es lo que vemos aquí. Eso permite tener mejores resultados de desarrollo embrionario, aquí vemos el desarrollo de un embrión, esto ya es en el laboratorio. Si la endometriosis está en la trompa, entonces nosotros tenemos que en el laboratorio que cuidar a estos embriones que se vayan desarrollando, y tenemos un embrión de 1 día de vida, 2, 3, 4 y 5 días de vida, y cuando el embrión tiene 5 días de vida se ve así. Esto es un blastocisto, este es el óvulo, aquí tenemos un embrión de 3 días de vida, este es un blastocisto, 5 días de vida, y aquí está viendo un video a través de esta incubadora que tenemos en la clínica, que se llama Embryoscope, que ocupa esta tecnología time-lapse, que es un video del desarrollo de los embriones, que permite seleccionar embriones de mejor calidad. Entonces aquí vemos cómo van creciendo los embriones, y cuando el embrión tiene 5 días de vida, que se ve así, como un blastocisto, que es el embrión más grande, resistente y fuerte, uno puede hacer, lo podemos congelar para el futuro. Este es un tanque de nitrógeno gaseoso que permite preservar ya sea óvulos o embriones, y este embrión debemos considerar que después de cierta edad, sobre todo después de los 35 años, empieza a disminuir la calidad de los óvulos y empieza a aumentar el porcentaje de embriones con problemas genéticos. Entonces, sabemos que después de los 35 años va aumentando, que es lo que vemos en rojo, 70, casi 80% de los embriones pueden venir con alguna alteración genética cercana a los 40. Y en pacientes de menos de 35 años, alrededor del 50% de los embriones pueden venir con algún defecto, alguna alteración en su genética. Entonces, lo que se puede hacer en el laboratorio para que el tratamiento sea eficiente por un lado, porque si sabemos que el embrión es sano, tiene mayor probabilidades de embarazo, pero también para que sea más seguro para las pacientes, o sea, para poder implantar un embrión sano y no tener riesgo de abortos o algún embarazo con algún problema, es que del embrión, en la parte externa, que es lo que va a hacer la placenta, estas son células del trofoctodermo, son células que van a hacer la placenta a futuro. Esta es la zona pelúcida, este es el embrión. De la zona externa, uno puede, con esta luz roja, que es un láser, los embriólogos cortan 3, 4 células, y a estas células se les puede extraer el ADN. Al ADN, el embrión se deja guardado en esa técnica de vitrificación, y en el ADN del embrión uno analiza los cromosomas. Si el embrión viene cromosómicamente alterado, es inviable. Es decir, usted coloca un embrión dentro del útero con alguna alteración, es un embrión que no va a producir embarazo, puede producir un embarazo con algún problema, o puede producir un aborto, o un embarazo con algún riesgo, alguna enfermedad genética. Si el embrión es genéticamente sano, uno puede, a través del cuello del útero, y este es un procedimiento que es ambulatorio, no requiere sedación, no requiere anestesia, no duele, es parecido a lo que es un Papa Nicolau. Uno, a través del cuello del útero, vamos a colocar un embrión dentro, en el sitio, en el endometrio, ¿sí? Considerando que pacientes con endometriosis tienen la endometriosis fuera del útero, entonces uno le hace un bypass a la endometriosis en el fondo. Extraemos los óvulos del ovario que está con endometriosis, los fecundamos en el laboratorio porque en la trompa no se puede, porque hay inflamación por la endometriosis, crece el embrión en el laboratorio y dentro del útero lo colocamos, porque el útero por dentro es sano, el problema está por fuera, donde está la reacción inflamatoria de la endometriosis. Un embrión que es cromosómicamente sano tiene una probabilidad de implantar y de embarazo de 60%. Y es lo que vemos acá. Un embrión que coloquemos dentro del útero tiene probabilidad de embarazo por transferencia 55-60%. 2 embriones, 75%,
y a la tercera transferencia ya se ha embarazado el 85-87% de las pacientes. Esto es lo que se llama tasa acumulativa de embarazo. Quiere decir que de un tratamiento de reproducción asistida, cuando usted extrae óvulos, nosotros extraemos varios, no uno. Podemos extraer, va a depender de la reserva ovárica de cada paciente y de la edad de cada paciente, pero la idea es extraer la mayor cantidad de óvulos posible. Pueden ser 12 óvulos, 10 óvulos, 7 óvulos. La idea es fecundarlos todos y lograr obtener embriones de buena calidad, ojalá más de uno. Implantamos uno y este embrión y los demás embriones quedan guardados para más adelante. Es decir, si la probabilidad de embarazo es 50-60%, hay un 40% de riesgo de que no implanten la primera transferencia, pero no tiene que repetir el tratamiento completo porque vamos a tener embriones guardados y al implantar el segundo embrión es un 75% de embarazo. Si a la segunda transferencia no hemos logrado embarazo, bueno, tampoco hay que repetir completamente el tratamiento porque tendríamos otro embrión. Ya con 3 embriones, el 85% de las pacientes ha logrado al menos un embarazo. Entonces es la técnica que tiene probabilidades de éxito más altas. Tenemos otros tratamientos para pacientes en los cuales, y habitualmente esto es lo que uno ve como consecuencia de cirugías ováricas, endometriosis muy severa, repetidas. O sea, tenemos una paciente que se opera de un quiste endometriósico en un ovario a los 20 o 30 años y ese ovario queda con una disminución muy severa de los óvulos. Como esta es una enfermedad crónica, con el paso de los años, esta enfermedad puede recurrir, puede volver y puede volver en el otro ovario. Entonces, si con el paso de los años vuelve la endometriosis en el otro ovario y esta paciente vuelve a operarse, se opera del ovario que le queda, el ovario sano. Por lo tanto, después quedaría con los 2 ovarios operados. Eso significa que la reserva de óvulos se viene a piso, e incluso hay pacientes que terminan en menopausia precoz. Por eso es muy recomendable guardar óvulos o guardar embriones en pacientes que van a tener que operarse de endometriosis y aún no han logrado embarazo. Si lamentablemente no hemos guardado óvulos ni embriones y como consecuencia de las cirugías y de la agresividad que tiene la endometriosis, no tenemos óvulos, o pacientes que están en menopausia, el tratamiento que nos queda, yo no digo que sea el tratamiento ideal, lo ideal es hacerlo con los propios óvulos, pero hay veces que es tan severa la disminución de la reserva de óvulos, han pasado tantos años que la edad de la paciente también hace difícil lograr embarazo con nuestros propios óvulos, tenemos que pensar en estas técnicas que se llama ovodonación. Consiste en preparar nuestro útero, que si bien tiene endometriosis por fuera del útero, pero el útero es sano y es receptivo, preparamos nuestro útero para que sea receptivo, pero tenemos que buscar una donante, y ahora les voy a explicar cómo se asigna la donante, que sea lo más parecido a nuestra paciente. ¿Sí? A ella, las donantes tienen entre 18 y 25 años, tienen por lo tanto una buena reserva de óvulos, se les realiza por protocolos internacionales de seguridad, exámenes genéticos, exámenes médicos, exámenes de infecciones, exámenes psicológicos, y por la edad tienen una calidad de los óvulos muy buena. El 70-80% de estos óvulos vienen sin alteraciones de aneuploidías. Por lo tanto, se podría hacer, pero no es de rutina hacer estudios genéticos de los embriones. Se extraen estos óvulos de la misma manera que yo les he explicado que se hace con óvulos propios. Se extraen del ovario, se fecundan con los espermios de la pareja, se desarrollan embriones que implantamos en nuestra propia paciente. ¿Ya? Esto es lo que se llama ovodonación. ¿Y cómo se hace la selección de estos tratamientos? Nosotros tenemos la asignación de las donantes, es a través de una unidad de ovodonación. Son donaciones anónimas, tanto para la receptora como para la donante. Tenemos una base de datos donde se registran las características fenotípicas de las pacientes, tanto de la paciente como de la donante. Registramos los grupos sanguíneos, las características físicas de la raza, color de piel, color de ojo, el color de pelo, la textura del pelo, y se
toma una fotografía que se digitaliza y a través de un programa computacional que se llama Perfect Match, que a través de inteligencia artificial se digitaliza el rostro, pero se dimensiona, como se hace una biometría, como si fuera una huella digital. Todas las dimensiones del rostro, ya sea en dimensiones lineales como ángulos, se ingresan a unos algoritmos computacionales con los cuales uno puede asignar la donante, que es la más parecida a nuestra paciente. Y así nosotros hacemos el tratamiento para extraer los óvulos, que podemos después fecundar con espermios de la pareja e implantarlos en nuestra paciente para lograr embarazo. Ovodonación son los tratamientos que tienen mayores probabilidades de éxito, tanto para endometriosis como para cualquier otra indicación de ovodonación. La probabilidad de embarazo con un embrión que implantemos por ovodonación es 70%, sin estudio genético. Con 2 embriones, a la segunda transferencia embrionaria, segundo intento, 90%, y a la tercera transferencia embrionaria, 95-97% de embarazo. Estos son, como yo les comentaba, tasas de embarazo acumulativas. Si nos comparamos con fecundación in vitro, que son también tasas de embarazo acumulativa alta, estos curvos hay que considerarlos que son con estudio genético preimplantacional. Sin estudio genético preimplantacional, en pacientes de más de 35 años, las probabilidades de embarazo son menores, ¿sí? Entonces, para ya ir concluyendo, ya a modo de resumen, es que la endometriosis es una enfermedad muy frecuente, más frecuente de lo que uno piensa. Yo sé que las pacientes son muy valientes y son muy aguantadoras, pero muchas veces esos dolores de menstruación crónicos que se repiten mes a mes pueden ser una endometriosis subdiagnosticada. Y en este sentido es importante consultar oportunamente, ¿ya? Sabemos que produce un deterioro importante de la calidad de vida, y cuando hablamos de calidad de vida significa pacientes que no pueden ir al trabajo por dolor pélvico crónico, pacientes que no pueden hacer deporte porque tienen dolor, pacientes que no pueden tener una vida sexual plena o dificulta la vida de pareja porque tienen dolores para poder tener relaciones. Y si a esto ustedes le suman que es una causa importante de infertilidad, entonces, además de que produce un dolor físico, también puede producir un dolor digamos, emocional muy alto, porque los deseos de formar familia o de lograr embarazo se ven muy menoscabados en pacientes que tienen endometriosis. Los tratamientos, como yo les contaba, van a depender de cada paciente. No es que uno trate la endometriosis, sino que uno tiene que tratar a la paciente, a la pareja. Entonces, hay parejas con distintas necesidades, hay distintos tipos de endometriosis, distintos tipos de pacientes, distintas necesidades. Si lo que prepondera es el dolor y la paciente no desea hijos, uno puede hacer tratamientos de supresión hormonal, básicamente anticonceptivos. Pero los anticonceptivos nos van a ayudar para el dolor, pero no nos van a ayudar en ningún caso para lograr embarazo. Entonces, si hay coexistencia de infertilidad, debemos recurrir a tratamientos de reproducción asistida. Por lo tanto, hay que consultar oportunamente, porque a la medida que uno consulte oportunamente, esto va a mejorar el pronóstico de los tratamientos. Es muy importante considerar, aunque no estén buscando embarazo en este momento, pero si ustedes cursan con endometriosis y por alguna razón, porque tienen dolor o porque la endometriosis, los quistes de endometriosis son muy grandes, es importante que ustedes consideren preservar óvulos, porque los óvulos que tenemos hoy son de mejor calidad y además tenemos más. O sea, hoy día tenemos más óvulos y de mejor calidad que a futuro, y por lo tanto los embriones que podemos formar hoy son mucho mejores que los que podríamos obtener después, años después o después de una cirugía, ¿ya? No postergar los embarazos o los tratamientos de reproducción, porque se sabe que además de que la endometriosis va disminuyendo progresivamente al inflamar los ovarios, la calidad y la cantidad de los óvulos, también el tiempo es implacable y el tiempo va disminuyendo en todos los pacientes, no solo con endometriosis, la cantidad y calidad de los óvulos. Y eso es lo que quería decirle.
Para nosotros los óvulos son de oro, y si todos esos óvulos están con endometriosis, hay que cuidarlos aún más porque es un factor de riesgo de disminución severa de la fertilidad a futuro. Entonces, por favor, si a nuestros oyentes, si tienen alguna pregunta que quisieran realizar para poder nosotros ayudarles y hacerles nuestros comentarios. Les agradecemos mucho la paciencia, ¿sí? Y la atención. Si tienen alguna pregunta. Aquí estamos cargando las preguntas. Bueno, les voy a recalcar la importancia de lo que es el... preguntan aquí, Lorena, ¿qué tipos de endometriosis existe? Bueno, principalmente uno puede clasificar las endometriosis dependiendo de la sintomatología de las pacientes, o sea, si tienen un dolor muy severo o no, y uno puede agruparlas en la localización de la endometriosis. Puede ser endometriosis que esté localizada solo en el ovario, es lo que se llama endometriosis ovárica. Hay endometriosis que se ubica solo en el revestimiento que tiene la pelvis, es lo que se llama peritoneo. Y es una endometriosis que produce inflamación. Esa es una endometriosis más leve, y hay una endometriosis que se llama endometriosis profunda, que es una endometriosis más severa, es a consecuencia de los años de evolución de la endometriosis. La endometriosis produce una reacción inflamatoria, esta inflamación en la pelvis produce en el fondo como una herida, esta inflamación y estas heridas en la pelvis requieren una cicatrización, esta cicatrización genera una... esta regeneración produce cicatrices que generan retracciones y esto va inflamando progresivamente, mes a mes, año a año, y va afectando órganos internos como son los ovarios, las trompas, la vejiga, el útero, el recto. ¿Sí? Y dependiendo del tratamiento que desean hacer o de lo que andan buscando, si es lo que más afecta es la endometriosis, o sea, es la fertilidad o el dolor pélvico. Pregunta una paciente, ¿qué tiempo requieren hacerlo? ¿Cuánto tiempo uno necesita para poder hacer estos tratamientos? Bueno, yo les comentaba que lo que uno busca en estos tratamientos es imitar un ciclo menstrual. En un ciclo menstrual natural, el óvulo demora 14 días en desarrollarse, en madurar, pero es solo un óvulo. Lo que nosotros buscamos es madurar muchos óvulos al mismo tiempo. Para eso te damos unas medicaciones que son inyecciones, pero demoramos más o menos el mismo tiempo en que madure el óvulo, solo que vamos a lograr madurar muchos óvulos más. Y respondiendo ya más directamente la pregunta es, entre 10 a 12 días requiere madurar el óvulo, 5, 7 días para que madure el embrión para poder implantarlo. Pregunta una paciente, ¿cuánto tiempo demora el proceso de ovodonación? El proceso de ovodonación es distinto a lo que es una fecundación in vitro porque no vamos a madurar los propios óvulos de la paciente. Y además tenemos que hacer el matching de compatibilidad con la donante, tenemos que preparar a la donante, hay que repetirle exámenes de seguridad a la donante, exámenes de hormonales, ecografías, médicos, y lo que nosotros hacemos es un tratamiento en paralelo con ovodonación. Vamos preparando, por un lado, el endometrio de la paciente para que sea receptivo, pero al mismo tiempo vamos preparando los óvulos para que vayan madurando, y una vez que uno los madura, se fecundan, se extraen, se fecundan, se desarrolla el embrión que se implanta en la propia paciente, ¿ya?
Pero previamente a eso hay que tener el útero receptivo. Y todo este proceso, entre que uno prepara el endometrio, selecciona la donante, extrae los óvulos, es alrededor de un mes y medio. Y después de que uno hace la transferencia embrionaria, hay que esperar el test de embarazo, que son 11 días después de la transferencia embrionaria. Pregunta, otra paciente dice, tiene un dolor constante en los ovarios y pregunta si puede ser endometriosis. Efectivamente, los ovarios, o sea, uno tiene dolor pélvico y en la pelvis hay distintos órganos. Puede ser el ovario, puede ser el útero, puede ser la vejiga, el recto. Entonces, cuando a uno le duele la pelvis, pueden ser cualquiera de estos órganos. Lo mejor es que uno consulte y para poder examinarte, hacer una ecografía principalmente, que es lo menos invasivo, y poder descartar que efectivamente puede haber una endometriosis en los ovarios. Pregunta una paciente, y una pregunta muy buena es sobre la hormona antimileriana, si es una indicación de indicador de reserva ovárica. Entonces, uno puede evaluar la reserva ovárica a través de dos variables principales. Una es la hormona antimileriana, que es un examen de sangre. Entonces, uno en la sangre puede detectar esta hormona que viene directamente de los folículos. Mientras más folículos uno tenga, más de esta hormona puede detectar en la sangre y así saber que tenemos más o menos óvulos. En todas las pacientes que se operan de endometriosis, esta hormona, y eso ya está demostrado, pacientes que se mide la hormona antimileriana antes y después de operarse, siempre disminuye. Y por eso sabemos que hay que guardar óvulos antes de operarse, porque si no después no vamos a tener óvulos. ¿Ya? Me pregunta otra paciente si los anticonceptivos disminuyen el avance de la endometriosis. Efectivamente, la endometriosis es una enfermedad crónica, no se quita, se acaba cuando llega la menopausia, porque por efectos hormonales ya no tenemos óvulos y por lo tanto el ovario no produce hormonas que estimulan el endometrio ni la endometriosis. Una forma de prevenir la recurrencia de la endometriosis o prevenir el avance de la endometriosis es usar anticonceptivos hormonales, ya sea inyectable o en pastilla. El problema es que una paciente que desea fertilidad, si usted usa anticonceptivos, no va a lograr embarazo. Por lo tanto, es bueno para controlar el dolor, es bueno para prevenir la recurrencia de la enfermedad, pero el anticonceptivo obviamente va a prevenir que usted logre un embarazo. Y por lo tanto hay que recurrir a tratamientos de reproducción asistida. Pregunta otra paciente por miomas. Bueno, efectivamente, que usted tenga endometriosis no significa que además no tenga otra causal paralela o concomitante de infertilidad. Entonces siempre hay que hacer, como yo les decía, no es que uno trate la endometriosis, uno trata pacientes, trata parejas. Entonces hay que hacer un tratamiento personalizado a las necesidades de la paciente y las condiciones de cada uno. Hay veces que hay miomas, pero no siempre el mioma produce que no implante el embrión o produce infertilidad. Depende del tipo de mioma. Si es un mioma intramural de la pared del útero muy grande, por ejemplo, estamos hablando de más de 4 o 5 centímetros, habitualmente hay que operarlo. Y si los miomas están por dentro del útero, que es donde uno implanta el embrión, que se llaman miomas submucosos, también hay que operarlos. Miomas que están por fuera del útero, que se llaman subserosos, si no producen síntomas, no tienen necesidad y se ha demostrado que no tienen disminución de las probabilidades de embarazo. Una paciente que fue muy precavida dice que aguardó óvulos no sé cuántos años atrás, pero que ahora tiene 39 y tiene una endometriosis muy grande y muy profunda. Entonces pregunta qué es lo que deberá hacer. Si una paciente tiene una endometriosis muy severa y con mucho dolor y tiene óvulos guardados, y con quistes de endometriosis muy grandes, la indicación sería primero operarse, siempre esto hay que recalcarlo, debemos tener óvulos guardados o embriones guardados. Y recién ahí operarse, ya sea de la endometriosis en los ovarios, en la trompa, en los úteros, en el intestino, y después de operada, habitualmente con eso, uno puede implantar un embrión dentro del útero para tener un embarazo sin dolor, porque pueden haber también a veces los tratamientos de reproducción ayudan a que usted se embarace, pero puede persistir con dolor si es que la endometriosis es muy severa. Me pregunta otra paciente cuál es el mejor momento para congelar óvulos y en qué hay que fijarse.
El momento, bueno, la verdad es que el momento más oportuno es cuando ustedes digan, en toda paciente de más de 35 años, independientemente de la reserva ovárica, que desee postergar la maternidad, debe guardar óvulos. Toda paciente de más de 35 años. Toda paciente, ya sea de más o menos de 35 años, que tenga una disminución de la reserva ovárica, ya sea evaluada por ecografía o por niveles de hormona antimileriana, es recomendable que guarde óvulos. Porque como yo les contaba, esto es progresivo. Con el paso de los años, cada vez vas a tener menos óvulos y de menor calidad. Ahora, una paciente que se va a operar, independientemente de la edad y la reserva ovárica, es bueno que guarde óvulos. Porque el tiempo, el tiempo va a ocurrir siempre, siempre va a pasar los años. Pero la cirugía está demostrado que disminuye la reserva ovárica. Y tenemos pacientes, lamentablemente nos consultan muchas pacientes que se han operado buscando embarazo incluso. Entonces se operan buscando embarazo una vez y disminuye la reserva ovárica de un ovario. Después siguen buscando embarazo y por lo tanto no usan anticonceptivos. La endometriosis vuelve, pero les vuelve en el otro ovario. Se vuelven a operar y nos consultan a nosotros cuando ya no hay óvulos. Lamentablemente, si no hay óvulos, no podemos ofrecer tratamientos de reproducción si no es solo con tratamientos de ovodonación. ¿Sí? Me pregunta otra paciente que se hizo una ecografía y le encontraron un quiste en un ovario. Y pregunta si tiene que operarse o no. Entonces, aquí volvemos al principio. Entonces, no es que una paciente tenga que operarse porque tenga una endometriosis. No todos los quistes de endometriosis se operan, porque la operación tiene consecuencias, que es lo que yo les comentaba, disminuir la reserva ovárica. Si usted tiene un quiste de endometriosis pequeño, estamos hablando de menos de 4 o 5 centímetros, y no tiene dolor pélvico, usted puede hacer un manejo expectante, que se llama, que es esperar y controlarse. Si no está buscando embarazo, se puede controlar, usar anticonceptivo. Si está buscando embarazo, hacer un tratamiento de reproducción asistida. Si el quiste es muy grande, estamos hablando de más de 6-7 centímetros, y el dolor es muy importante, tiene indicación de operarse, pero antes de operarse hay que guardar óvulos, de todas maneras, ¿ya? Porque esta endometriosis es muy severa, el quiste endometriósico sería muy grande, y por lo tanto la fertilidad se verá severamente afectada. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí estamos esperando otras preguntas. Eh, bueno, otras preguntas es con respecto a los anticonceptivos. Hay muchas pacientes que consultan y dicen que han usado anticonceptivos por muchos años. Entonces, que por lo tanto, uno infiere que son los anticonceptivos los que nos han hecho muy mal. O sea, que le han dicho que tienen la regla dolorosa, que tienen endometriosis y que por lo tanto tiene que usar anticonceptivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que dicen, bueno, llevo 10 años usando anticonceptivos y ahora no puedo lograr embarazo o tengo una disminución muy severa de la reserva ovárica. Entonces, decirle que no es el anticonceptivo el que ha producido un daño en los ovarios, sino que es el tiempo que ha pasado. O sea, los años que uno usa el anticonceptivo es por el tiempo que ha transcurrido, es por el paso de la edad, no por el tiempo prolongado o por un efecto acumulativo de los anticonceptivos. Entonces, es importante considerar que con el paso del tiempo, y es algo propio de la vida o del desarrollo actual, digamos. O sea, uno estudia, después trabaja, viaja, y bueno, nunca es el momento oportuno de formar familia, y por lo tanto van pasando el tiempo, pero no es el anticonceptivo, sino el paso de los años. Y es por eso es muy importante considerar que el tiempo eh, no va a la par con nuestras necesidades, digamos, de formar familia. O sea, el tiempo en las edades más fértiles es en las edades de los 20 y 30 años. Por lo tanto, toda paciente que por distintas necesidades de trabajo, de estudio o
o de buscar pareja no se han dado las condiciones para formar familia, pensar en guardar óvulos o preservar embriones para futuro. ¿Sí? Bueno, ya les agradezco que nos hayan puesto atención, les agradezco también las preguntas, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ya debemos despedirnos. Si tienen más preguntas lo pueden hacer a través de nuestros mails, a través de Instagram, a través de Facebook. Y recalcarles que, bueno, se cuiden mucho en estos tiempos de pandemia y muchas gracias por todo. Se despide entonces de ustedes el doctor Rodrigo Carvajal de Clínica IBI Santiago y a cuidarse. Muchas gracias.